Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Una semana extraordinariamente importante, estudiando algunos temas maravillosos, apasionantes de nuestra Kadosh Torah. En particular, durante esta semana, el libro de Teilín, libro de los Salmos. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, Israel Casa Integral, su hermano pastor Roberto Alfaro. Muy bien. Quisiera dar comienzo hoy a nuestro cierre de semana con un libro, o uno de los salmos del libro de los Salmos, el Teilín 91. ¿Y por qué quise dar comienzo con este texto? Porque el Teilín 91, interesantemente, en muchos hogares permanece una Biblia abierta, particularmente con el Salmo 91. Esto lo he conocido a lo largo de muchos años, visitando algún hogar, visitando la familia, visitando amigos, visitando compañeros de trabajo, visitando personas en general. Era interesante llegar a una casa y encontrar a la puerta de la casa o a la sala, en la entrada principal, un atril, sobre el atril una Biblia y siempre la línea marcada en el Salmo 91. ¿Le pasó alguna vez? ¿Vivió usted esa experiencia? Creo que sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Salmo 91? ¿Por qué particularmente una gran cantidad de personas y familias en muchas partes del mundo toman esta cultura, esta tradición? No sé si es una tradición cultural, no sé si es una tradición religiosa, no sé si tiene algo que no sé. Si alguien me puede ayudar, por favor, envíeme aquí en el chat un comentario. ¿Por qué razón el Salmo 91? Así es que vamos a leerlo y podamos seguramente a través de la lectura concluir por qué razón el Salmo 91 aparece en todas las casas y lastimosamente parece que ni las paredes ni los habitantes o residentes de cada casa lo leen. Así es que veamos. Dice el título, recuerden que siempre leeremos el título: Morando bajo la sombra del Omnipotente. Maravilloso. El que habita al abrigo del Altísimo. Aquí podríamos ir haciendo una pequeña evaluación, dice la pastora Pili, una pequeña auditoría muy ligera, porque no es nuestro tema, del Salmo 91. El que habita. El que habita tiene que ver con aquella persona que ocupa, permanece y ha establecido un lugar donde reposar, habitar, vivir, convivir. Esto es, cuando estamos en el estudio de Torah, como lo estamos haciendo ahora mismo, cuando estamos en la Yeshivá, cuando estamos en la Keilah, cuando estamos en el estudio de la palabra, cuando estamos en Torah al instante, entonces al que habita. Es decir, aquí la palabra habitar tiene que ver con el estudio de la Torah. Eso es habitar. Nosotros hemos decidido habitar a la luz de la palabra y por eso dice el que habita al abrigo, es decir, bajo la cobertura del Todopoderoso, del Altísimo, el Todopoderoso, el Elión, el Yo Soy, el gran Yo Soy, Yod Hei Vav Hei. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Y ese morará tiene que ver con la bendición. Cuando yo habito al abrigo del Altísimo, las bendiciones de Hashem vienen y toman lugar sobre mi vida, mi familia, mi hogar, mi provisión, mi salud. Amén. Diré yo a Adonai, esperanza mía y castillo mío. Estas dos expresiones de esperanza mía y castillo mío tienen que ver puntualmente con la importancia. Pensemos en la palabra castillo. Un castillo es una fortaleza. Un castillo es un lugar, normalmente los castillos fueron establecidos en lugares muy altos, fortificados en piedra, con disposición de cañones y seguridad, de tal manera que prácticamente es imposible que el enemigo pueda llegar, penetrar a ese castillo. Ese castillo tiene que ver, por favor, si usted me acompaña por un momento, y perdóneme que me tome el tiempo para, repito, no es mi idea hacer hoy un estudio del Salmo 91, pero quiero encontrar una respuesta por qué aparece en cada casa el Salmo 91. Esto tiene que ver con la palabra del libro de Efesios en el capítulo 6, verso 10. ¿Cuál es nuestro castillo? Efesios 6, capítulo 10, texto tan conocido, por supuesto nos da la respuesta. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Adonai, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del adversario. Observen, ese es mi castillo, la vestidura, la armadura, toda la armadura, por favor, toda la armadura. Esta palabra tiene que ser fundamental y clara para nosotros. Subráyela, por favor. En el verso 11, capítulo 6 del libro de Efesios, dice toda la armadura para que podáis estar firmes. Firmes. En medio de la prueba, la adversidad, en medio de las acechanzas del adversario, que son cada día. El adversario nos acecha día y noche. El adversario ha puesto precio a nuestra, perdón la palabra que voy a usar, a nuestra cabeza. Nuestra cabeza tiene precio para el adversario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, mi amado hermano, es que tu lucha no es con tu vecino, con tu primo, con tu cuñado, con tu hermano, con tu suegra. La lucha no es contra sangre ni contra carne, amado hermano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por favor, subraye esto con atención, contra los gobernadores de las tinieblas. Por favor, usted tiene claro, hermano, que estamos rodeados en las ciudades, en donde elegimos vivir. Hay gobernadores que toman posición del territorio y determinan un territorio. Por eso es tan importante, hermano, cuando entramos a escudriñar la palabra, la intercesión, la guerra espiritual. El mundo espiritual es real. Necesitamos discernirlo, verlo, porque el Eterno está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero necesitamos abrir nuestros ojos para ver, abrir nuestros oídos para escuchar, porque muchos tienen ojos y tienen oídos, pero no ven ni escuchan, tienen pies, pero caminan, pero no avanzan. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, amados hermanos, tomen toda la armadura de Adonai para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con el emet, con la verdad, con la palabra, y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, la emuná y la bitajón, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Ruach HaKodesh, que es nuestra Kadosh Torah, la bendita palabra del Eterno.
Entonces observen que haciendo una pequeña auditoría a la porción de Teilín 91, podríamos empezar a comprender, a concluir que evidentemente las personas quienes colocaron sus Biblias abiertas en el Salmo 91 en las puertas principales de su casa o en sus habitaciones, pues en el fondo probablemente consideraron que algo sobrenatural, permítanme usar una palabra entre comillas o entre paréntesis mejor, algo mágico está pasando con dejar la porción del Salmo 91 abierto. Y aunque pareciera un poco supersticioso o religioso, pues en el fondo el sentido es bastante valedero. Bastante valedero. Es decir, no hay duda que el poder de la palabra, Hebreos 4:12, que es viva, eficaz y penetrante, lo vamos a ver en todos los salmos. Por eso, cuando mencionamos desde la primera jornada de la semana la importancia de los salmos, vimos su aspecto cultural, su aspecto histórico, sus escritores, su formación, sus temas, etc. Porque evidentemente los salmos tienen gibor, tienen poder, en inglés diríamos el power del Ruach HaKodesh, evidentemente. Dice entonces, esperanza mía y castillo mío, mi Adonai, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? En Adonai. Él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador es precisamente cuando en el camino aparecen las trampas, aparece el adversario con la piedra de tropiezo, aparece el adversario queriendo atraparnos, amarrarnos, no permitiéndonos avanzar y quitándonos la libertad. Es tan importante a propósito de esto, hermanos, quiero mencionarlo, y ya hice un programa anterior aquí en Torah al Instante, búsquelo aquí en nuestro canal, acerca de la Mezuzá. La Mezuzá, ese pequeño instrumento, un tanto artesanal, que tiene ya diversas formas, modelos, incluso colores y diseños, pero que su interior, que es lo importante, en el interior de ese elemento está allí escrito el Shema Israel, el libro de Devarim, y allí aparece, y es colocado a la puerta de entrada en nuestros hogares, de tal manera que cada vez que entremos y cada vez que salgamos de nuestra casa, sabemos que hay una cobertura especial a través del Shema. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Muy bien, así es que, ¿esto por qué? Porque entramos dando gracias al Eterno de regreso a casa y salimos a la hora que salgamos, en la mañana o tarde, a nuestras actividades laborales, profesionales, la que sea, salimos con la cobertura de la palabra de Shema. Dice entonces que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y bueno, aquí podríamos hablar inmensidades acerca de esta famosa peste destructora. Hemos sido atacados de una manera impresionante. Más que el virus, hemos sido atacados por los medios que en todo momento inciden y recalcan el tema, calcinante ya por demás, que si haces esto, que si no haces esto, que tienes que colocarte, que no tienes que colocarte, que tienes que hacer, que tienes que hacer, y que las estadísticas crecen y aumentan y los números, y ahora tenemos otra variedad y continúa. Es la peste destructora, pero la peste destructora está más en una información amarillista, causando pánico al pueblo, causando definitivamente terror a las personas que ya no se atreven a salir, que ya no se atreven a hablar con otro, que ya no nos atrevemos siquiera a darnos un saludo de mano, menos un abrazo, porque esta peste destructora en las emociones, en la mente, nos han aniquilado de muchas maneras. Obviamente, por favor, tenemos que ser prudentes, no quiero significar que no, pero quiero decir, hermanos, que se ha trabajado más en la mente de las personas que lo que verdaderamente esta situación ocurre. Ahora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto es interesante, debajo de sus alas, como
como la gallina, dice la palabra, cubre a los polluelos y los protege. Cuando nosotros estamos realizando nuestra palabra de mañana muy temprano y tomamos la oración chajarí y estamos cubiertos con el manto de oración, con nuestro talí, es esta porción que dice que precisamente como con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estamos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por favor, puedo escuchar un amén. Mas a mí no llegará la peste destructora, porque estoy guardado bajo las alas, bajo los brazos estrechos y maravillosos extendidos de nuestro Abba. Estamos guardados por la palabra Kadosh. Estamos guardados en la prevención de la palabra. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero has puesto a Adonai, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Por favor, ya tuvimos un programa anterior respecto de los ángeles. Hablamos sobre los malak, ¿recuerdan? Y la importancia que sin saber hemos hospedado ángeles. Sin saber y sin conocerlos físicamente, nos los hemos cruzado en el camino. Y dimos testimonios, narrativas, experiencias de tantos hermanos que hemos tenido la oportunidad maravillosa. Todos, sin excepción, hemos tenido la oportunidad de ser atendidos, cuidados, protegidos por el ángel, por los ángeles que Adonai ha enviado. Le invito, mi amado hermano, si no viste ese programa de Torah al Instante sobre el tema de ángeles, búscalo por favor aquí en el canal, véanlo nuevamente, o si no lo ha visto, repito, véalo por favor, porque fue un programa muy, pero muy interesante. Y dimos, repito, testimonios maravillosos de cómo el ángel de Adonai ha estado presente en momentos críticos, difíciles, adversos, aún en situaciones de muerte. Y repetí 2 o 3 testimonios míos personales, muy personales, en los que estuve justamente enfrentado a situación de muerte. Y Adonai envió sus ángeles y guardó y perseveró mi vida. Aún en aquel tiempo, sin conocer de la palabra, el Eterno envió a sus ángeles para guardarme de situación de muerte, porque había un propósito ya establecido. ¿Qué dice la palabra? Desde el vientre de mi madre, el Eterno había escogido, de lo vil y de lo menospreciado, había escogido a Adonai, a este varón, para que un día su vida, su pensamiento, su manera vana de vivir fuese totalmente cambiada, transformada, con el único propósito de servirle, honrarle y gratificar el corazón de nuestro amado Adonai. Ahora dice la palabra, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré alto por cuanto ha conocido mi nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Adonai. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ya, mi salvación. Amén, amén y amén. Bien, mis amados. ¿Cómo les parece entonces, si no lo habías hecho, que estoy seguro que mejor sí lo has hecho, en muchas ocasiones has leído la porción del Salmo 91? Entonces podemos concluir que evidentemente cuando se ha hecho el ejercicio tradicional o cultural o religioso de mantener nuestras Biblias abiertas en el Salmo 91, no para que las paredes lo lean, por favor, pues es un salmo de protección. Es un salmo que nos permite, como dice la palabra en el Salmo 1 también, dice que nosotros somos como árboles, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en el camino de pecadores, ni se detuvo realmente, es la palabra, ni se detuvo en el camino de pecadores, ni ha estado en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley, en la Torá de Adonai está su delicia, amén, y medita en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, vamos ya a concluir un poco la historia que hemos desarrollado durante esta semana de la siguiente manera. El libro de los Salmos en hebreo se conoce como el Sefer Teilim, que significa libro de alabanzas. Téngalo siempre presente. Todo el libro de los Salmos, en su contenido general, es un libro de alabanza. Vimos que hay cánticos, asimismo himnos, y asimismo tenemos tefilá, oraciones. En griego la palabra salmos es salmoi o salterium también, y realmente hace alusión a poemas recitados con instrumentos musicales. Muy importante esto, hermanos, porque vamos a notar cómo los mismos salmos nos relatan de los elementos o de los salmos o mejor, de los instrumentos que se utilizan, porque la palabra sí no lo enseña, los elementos que se utilizan para celebrar y convocar los salmos. Entonces vimos que los salmos son alabanza y adoración a nuestro Adonai. Algunos de ellos tienen expresiones acerca de lamentos y también de elegías, por favor, pero también hay algunos salmos que se caracterizan porque son oraciones de carácter individual, y tenemos algunos salmos que son oraciones de carácter colectivo. Muy importante. ¿Por qué estoy mencionando estos detalles? Porque cuando vemos que los salmos tienen también, por ejemplo, peticiones, súplicas, tiene también meditación, un salmo para meditar. La palabra meditar no es una palabra incorrecta. Lastimosamente, la palabra meditar ha sido utilizada por grupos, sectas o cualquier otra forma de pensamiento dentro del contexto del humanismo, y la palabra meditar tal vez se ha tomado en otro sentido. Pero la porción nos dice que en la Torá meditaremos de día y de noche. Meditar en la palabra es estudiar la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Eso es meditar en la palabra. Y dice la palabra, dice el mismo salmo que leímos hace un momento, el Salmo 91, que si nosotros habitamos y meditamos en la palabra a través de los salmos, entonces caminaremos en rectitud, y más importante aún dice la palabra, en todo serás prosperado. Y la palabra prosperidad aquí no representa necesariamente el dinero. Por favor, mi amado hermano, te pido, quita de tu mente, si puedo usar esta palabra, no sé si sea correcta usar esta expresión, pero por favor, revalúa mejor en tu pensamiento que prosperidad es dinero. Prosperidad es la añadidura a la rectitud, a la integridad, a la fidelidad. La prosperidad es la única palabra que puedo mencionar, es la añadidura. Pero prosperidad en la familia, prosperidad en el ministerio, prosperidad en lo que emprendas en tu trabajo, prosperidad especialmente en la salud. Somos prósperos cuando gozamos de una buena salud. ¿Qué más prosperidad podemos esperar sino tener y gozar de una buena salud? ¿Cuántas personas hoy en este mismo momento, amado hermano, tú sabes o conoces que están pasando por una situación crítica de salud? Tenemos exactamente para la grabación de este programa a nuestra amada hermana Karen Ramírez de Easy Colombia en Bogotá, en una situación muy crítica en su salud. Acaba de tener su bebé no en el tiempo completo de los 9 meses. E inmediatamente viene ese parto, inmediatamente ella entra en una situación de salud crítica, usted sabe, y está pasando por un momento tan difícil.
Qué momento más difícil. Y así como está pasando mi hermana Karen, tenemos a muchos otros hermanos y familiares de hermanos de la congregación y de otros ministerios y cientos de miles de gentes en todas partes del mundo adoleciendo de una situación crítica en la salud. Ustedes recordarán, y perdónenme que lo mencione, la pastora Pili apenas está en un proceso de recuperación de una situación crítica de salud. Entonces, ¿qué más, qué tesoro más importante tenemos que nuestra salud? La cual, por supuesto, la Torá nos enseña cómo debemos cuidarla. Alimentándonos adecuadamente, alimentación de comida kosher. Pastor, explíqueme un poco de comida kosher, que no sé, es la primera vez que estoy en el programa aquí en el canal de Radio Génesis, Torá al Instante. Encontrarás una semana completa en la que tratamos el tema de los alimentos kosher. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Por qué son? ¿Cuál es su importancia? Y todo nos lo enseña el manual de vida. La Kadosh Torah nos explica cada uno de esos detalles. ¿Por qué nuestro amado Adonai se tomó el tiempo de permitir que se escribiera puntualmente incluso qué alimentos debemos consumir y qué alimentos no debemos consumir? Pero cómo nos duele cuando se nos habla, por ejemplo, del no consumir cerdo. Como le dije alguna vez a alguien, ¿tú comes puerco? Y me dijo, no. Le dije, qué bueno que no comas puerco. Me dijo, no, nosotros siempre lo lavamos. Nosotros siempre lo limpiamos. Por favor. Cada quien tiene su propia excusa. Pero muchos hermanos, y lo digo por testimonio, han tenido que aprender la lección cuando se encuentran en una situación crítica en el hospital. Tengo un caso muy reciente de una persona americana, vecino acá de nuestra comunidad americana en la ciudad de Cherryville, un hombre muy querido, muy hombre de Dios, un hombre muy espiritual y además es un gran empresario, un hombre con un corazón bondadoso, un corazón de amor, muy, muy especial. Y recuerdo que mis hijos Camilo y Sebastián se acercan con él y van a tomar el desayuno o un almuerzo y él siempre pide las costillas de cerdo y todas las comidas como los camarones y todo lo que tiene que ver con lo que el libro de Levítico nos dice, nos enseña que no debemos comer. Y estamos hablando de un hombre americano en el nivel 2, A lo cual él siempre dice, pero ¿cuál es el problema? Si eso ya fue abolido, eso de la Torah ya fue abolido, eso ya Yeshua bendijo todos los alimentos y dijo que comiéramos de todo. Interpretación teológica, por supuesto. ¿Qué pasó? Hasta que se presentó una situación muy crítica en su salud apenas hace pocos días, cerca de un mes, y entró a una crítica situación en el que se dio la necesidad de hacer cirugía de corazón abierto. Ahora que está en su proceso de recuperación, hace pocos días nos cruzamos con él aquí en algún lugar y le compartimos que estábamos orando por su salud, que orábamos para que el Eterno le hablara a su corazón en cuanto al cuidado de los alimentos. Y entonces él dijo, definitivamente nunca más, por orden médica, no puedo volver a consumir absolutamente ningún tipo de alimento que contenga comida, alimento como el cerdo y demás. Pero la Torá lo enseña, no es una orden médica, es la enseñanza que Adonai nos entregó. Entonces, meditar en la palabra es uno de los puntos importantes que los salmos tienen para con nosotros, porque tanto la Torá como los salmos son ese conjunto de instrucciones que nos determinan, que nos establecen y que vimos a través de David, de los hijos de Coré, de Asaf, de Salomón. Recuerdan, los escritores, aún del mismo Moshe que escribió el Salmo 90, todos ellos dejaron plasmados aspectos importantes de la oración, del cántico, de la gratitud, de la alabanza, del alimento, del vestir. Y ya vamos a ver en los minutos finales alguna clasificación. Me han pedido ustedes, amados hermanos, que clasifiquemos un poco más la dirección que llevan los salmos en la oración. Vamos a hacerlo en un momentico, un poco más adelante. Ahora bien, en el término que vamos llevando respecto a los salmos,
¿Cómo podemos trabajar, permítame la expresión trabajar, con los salmos? Me pidieron que les repitiera nuevamente el libro. No soy, por favor, vendedor de libros, ni mucho menos. Lo voy a presentar nuevamente porque alguien lo solicitó. Cuando empezamos el trabajo de Teilín con los varones Kadosh en Israel Casa Integral hace algún año, por lo menos, pues inmediatamente busqué la manera de tener en mis manos un libro exclusivamente de salmos y encontré este muy interesante en hebreo y en español. Este libro, mis amados hermanos, para quienes están interesados, es un libro de Teilín de la editorial Shem Tov. Creo que aquí usted lo puede ver con detenimiento. De la editorial Shem Tov. Así se escribe. Shem Tov, con B larga. Shem Tov. Así es que en internet lo puedes buscar. Libro de Salmos, editorial Shem Tov. Este libro es producido, editado, preparado en la imprenta de Shem Tov en México. Lo venden aquí en Estados Unidos, supongo que lo venden en otros países. No es un costo relativamente alto, no recuerdo cuánto fue, pero realmente es un costo bastante módico. Ahora, qué interesante el libro de Salmos de la editorial Shem Tov, porque viene indicando todo el procedimiento de los salmos, la importancia de los salmos, las características de los salmos según la necesidad de oración que usted quiera tener. Entonces aquí están presentes todos y los mencioné alguna vez. Por ejemplo, el Salmo 1 particularmente dice, para que se cure la mujer que aborta. Salmo 1, Salmo 2, para salvarse de una tempestad en el mar. Salmo 3, para curarse de los dolores de cabeza. Salmo 4, para cualquier necesidad. Salmo 5, para curarse de melancolía, depresión o locura. Salmo 7, para ahuyentar o alejar enemigos. Salmo 8, para hallar gracia. Salmo 9, para que sane un joven. Salmo 10, para que se lo recite a quien tenga enemigos. Para Salmo 11, para que se exterminen los enemigos. Salmo 12, para no debilitarse. Bueno, no los voy a leer todos porque son 150, pero aquí está la clasificación de todos y cada uno, indicando el sentido fundamental de cada oración. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque evidentemente, si todos estos salmos, si estos 150 salmos, cada uno de ellos tiene una función específica para cada circunstancia de la vida, significa entonces, mis amados hermanos, es algo así como si tenemos un llavero. He visto personas que cargan muchas llaves, y si cargan muchas llaves es porque tienen seguramente muchas puertas que abrir, ¿verdad? Exactamente así funciona los salmos. Tenemos 150 salmos y cada uno es una llave que abre específicamente una puerta. Por lo tanto, cuando yo voy a la congregación, a nuestra Keilah aquí en Cherryville, el edificio local, tenemos un llavero. Y en ese llavero pues hay un gran número de llaves de todas las puertas del local, del edificio. Y tal vez algunas 2 o 3 las reconozco fácil, pero hay muchas otras llaves que no las reconozco y tengo que probar una y tengo que probar otra y tengo que probar y probar hasta que finalmente encuentro la llave correspondiente. Espero que me estén captando el ejercicio que quiero presentar. Asimismo es los Teilín, asimismo son los Teilín. Dependiendo la necesidad, la situación, el momento, hay un salmo oportuno para cada circunstancia, para toda circunstancia en la vida del ser humano, hay un Teilín escrito. Ahora, ¿cómo podemos utilizar adecuadamente la llave que corresponde? Pues evidentemente tenemos que reconocer la llave. ¿Cómo reconocemos la llave? Utilizándolas. Es verdad, si yo coloco el llavero de las llaves de la Keilah y le pido a un hermano, a una hermana, hermano, por favor ve al fellowship y del fellowship por favor tráeme tal cosa y aquí están las llaves, pues la persona entiende que hay un juego de llaves. Pero lo he visto, ha vivido, ha pasado la situación. Va a pasar 20 minutos, probó todas las llaves y la persona regresa y me dice, pastor, qué pena, lo siento, probé todas las llaves, no encontré la llave. Es decir, que aparte de que debemos encontrar la llave, aparte de eso debemos saber operar
y girar la llave adecuadamente. Entonces, vuelvo al punto. Viene, por ejemplo, para la fiebre, para la esterilidad, para las diversas enfermedades, para curarse del dolor de cabeza, para que un joven sane, para no debilitarse, para un enfermo de vaso, vean qué interesante, para que sane el abdomen superior, para sanar la mano izquierda, para sanar el pie izquierdo, para curar el ojo izquierdo, para los dolores del corazón, para la fractura en la mano, para una herida en la espalda, para que te cure de una picadura de víbora. Salmo 147. Enfermedades de la vista, Salmo 6, para curarse en el ojo derecho, Salmo 19. Problemas de la salud mentales y emocionales. Vean qué interesante, hermanos. Para salvarse de la melancolía, de la depresión y de la locura, Salmo 5, 29, 40, 86, 91, 101. Para quitarse el miedo, para aquellos que tienen miedo de empezar a estudiar la Torá. Aquí está Salmo 14. Para eliminar a un demonio o un duende, está entre comillas, entre paréntesis. Para salvarse de un mal espíritu, para curarse del olvido, para sacarse el miedo, para quien se le introdujo un espíritu, para quien se le introdujo un espíritu malo, para salvarse, para situaciones de peligro. Para salvarse de una tempestad en el mar, para salvarse de una muerte trágica, para salvarse de cualquier angustia, para salvarse de cualquier peligro, para salvarse de las fieras salvajes, para salvarse de las manos del enemigo, para salvarse de los asaltantes. ¿Les parece si sigo con la historia? Esto es apasionante, hermanos. Matrimoniales. A ver, este de matrimonios me interesa muchísimo. Somos un ministerio dedicado a la familia y a los matrimonios. ¿Para quién tiene una mujer mala? Salmo 45, para sacarse el oído de la esposa, para alegrar a sus familiares, para que haya paz en el matrimonio. Qué lindo. El Salmo 139, la palabra paz en el matrimonio, muy importante. Shalom Bay. Para eliminar el odio de un matrimonio, Salmo 140. Para las actividades sociales, para ahuyentar o alejar enemigos, para que se exterminen los enemigos, para salvarse de las manos del enemigo, para quien tiene enemigos, para vencer enemigos, para quien le oprime a un enemigo, para hallar gracia y merced, para salir de un bien, para quien necesita algo de una persona, para los asuntos económicos, a todos nos interesa, para quien le cesaron en su trabajo o en profesión, para tener éxito. A ver, ¿qué tal para tener éxito? Vamos a leerlo. A la gente le encanta cuando se hace un libro, 7 pasos para el éxito, las llaves para alcanzar el éxito, cómo encontrar el éxito, cómo los judíos tienen éxito. Y esos libros se venden. Y cuando tú los lees encuentras 2 o 3 textos bíblicos como sé fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Ya el libro no me gustó. A ver, para tener éxito, dice Salmo 57, veámoslo, hermanos, Salmo 57, momento, a ver cómo viene definida la palabra éxito en el Salmo 57. Hagamos el ejercicio y confrontemos este texto a ver cómo nos ayuda. Dice, para alcanzar el éxito, Salmo 57 y Salmo 108. Salmo 57 dice, para alcanzar éxito, plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruyas. Mictamán de David, cuando huyó delante de Saúl, de la cueva. Salmo 57, para tener éxito, veamos cómo lo define el éxito. Dice, ten misericordia de mí, oh Adonai, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. En ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Definitivamente, si estamos amparados bajo la sombra de las alas de Hashem, no hay duda que tendremos éxito. La rectitud. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Adonai altísimo, al Adonai que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará Él enviará desde los cielos favor y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. A propósito de la tarea Selah, gracias por los hermanos que contestaron Selah. Haz un punto, haz un reposo, detente un momento, escucha lo que te estoy diciendo. Escucha con atención, es lo que nos dice la palabra Selah.
Lo voy a repetir. Él enviará de los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Es decir, que no necesitas ir a la venganza, al conflicto, al problema, al caos, a la corte de los hombres, porque desde los cielos Adonai hará justicia. Selah. Todo está controlado en las manos de Hashem. Bueno, vimos que muy interesante en el aspecto económico. En la política no. En los efectos necesarios, varios dice acá. Vamos a mencionar algunos otros para continuar y vamos a ir también ya cerrando nuestro tema. Para ver grandes milagros, para que no te hagan equivocar, para conseguir un hasid, para librarse de una herejía, para que una mujer, este es muy interesante, para una mujer que perdió hijos, por favor, Salmo 118, para una mujer que perdió hijos, Salmo 126, perdón, para cuando nace un varón, Salmo 127, para recitar al hacer una misbot, para doblegar el orgullo, Salmo 131. Bueno, mis amados, entonces para quienes van a buscar el libro de Chentop con los salmos, lo pueden adquirir aquí en internet, sé que está disponible, lo pueden buscar en las diferentes librerías, allí lo van a encontrar. Muy bien, no solamente este texto, hay varios textos sobre los salmos, que usted pues simplemente busque en internet y busque el que mejor le convenga, y todos son maravillosos, todos son muy bien preparados, muy bien enseñados y los pueden disfrutar. Muy bien, ahora quiero llegar a un punto ya en nuestro cierre. Pero antes de nuestro cierre, por favor, se nos fue el tiempo, vamos a ir a un promo y regresamos en un momentico. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube. Israel Casa Integral. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos entonces con el tema ya de nuestro cierre, antes de nuestro tiempo de Shabbat para este día que estamos cerrando. Y hablemos de este aspecto tan interesante, cuál es los instrumentos musicales en los salmos. Muchos de los salmos vienen con la indicación de los instrumentos musicales que se deben usar al momento de la tefilá o al momento del cántico. Realmente el cántico, y aunque no lo mencioné, solo lo voy a traer a colación muy brevemente, los cánticos en los salmos se clasifican de la siguiente manera. Mismor, la palabra mismor, que hace referencia a un cántico sagrado acompañado de un salterio. El salterio es un instrumento de cuerda. Hay un shir, S-H-I-R, shir, que es un himno o un cántico. Hay la tefilá, que es la oración. La teilá, observen, tefilá es oración y teilá, la palabra con H, teilá, hace referencia a un himno. El miktan es una oración secreta o a media voz para ser pronunciada particularmente en las horas de la noche alrededor de un tiempo especial de oración del cierre del día. Ahora, a propósito del tema, los salmos, cuando leamos los salmos y oremos, cantemos o alabemos con los salmos, preferiblemente debe hacerse en la mañana. Preferiblemente en la mañana. Esa es una historia que los rabinos han establecido, que sea a la luz, que sea con la luz del día y no en la noche, para que no entre en vínculo con la oscuridad. Impresionante, son detalles que en la Torá y en muchos de los textos rabínicos se enseña. Solo lo traigo, repito, a colación para no entrar en ciertos detalles. La palabra masquil
nos habla de una instrucción o un poema. Masquil es aquel que procura a Adonai y es el que es instruido en las cosas de Adonai. Y hay una palabra final que es sigayom, que hace referencia a los salmos que tienen consigo lamentos, poemas en versión de lamento. Ahora, los instrumentos que se mencionan en los salmos son instrumentos de cuerda. Estos instrumentos de cuerda como los vemos en el Salmo 4, Salmo 6, Salmo 54, Salmo 55, 61 y 76. En estos salmos se nos mencionan los instrumentos de cuerda. En el Salmo 5 se nos menciona un instrumento como la flauta. Esto en hebreo, neilot, la flauta. En los Salmos 8, 9, 10, 81 y 84 se nos menciona el gitit. El gitit es el arpa, que es un instrumento maravilloso. Para los hermanos de Colombia, y bueno, sé que en Venezuela y algunos otros países se utiliza el arpa. Soy un, si puedo decir, apasionado del arpa, de la música, de los llanos. En mi tierra original, Colombia, apasiono la música llanera. Y hoy por hoy tenemos, de hecho, grandes hombres de arpa cantando salmos, cantando música que adora y exalta el nombre de nuestro Mashiach. Así es que no solamente la música típica del folclor llanero, que es tan hermosa, en especial me encantan mucho los poemas, pues ahora todo en versión a la luz de la palabra. Maravilloso. Y el arpa es utilizada también aquí, Salmos 8, 9, 10, 81 y 84. Y hay algunos instrumentos también como de cuerda, como la guitarra, que trae 6 cuerdas, pero aquí se menciona un instrumento que es de 8 cuerdas en el Salmo 12. Y tenemos finalmente en el Salmo 9 y en el Salmo 46 otro instrumento que se llama alamot, el alamot, que es el oboe en términos del tiempo moderno. Ahora, cuando hacemos la oración de los salmos, nosotros también hacemos ejemplos o hacemos cánticos. Estos cánticos tienen que ver con palabras que hacen alusión a circunstancias o a momentos que todos vivimos. Por ejemplo, cuando se habla el Salmo 57 o el 58, dice, no destruyas. Veamos el ejemplo puntualmente. Salmo 57 dice, ten misericordia de mí, oh Adonai. Dice, mi vida está entre los leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua es espada aguda. Entonces, ese es un modelo. La muerte de un hijo. La muerte de un hijo también está presente en los salmos. Mot laben, muerte de un hijo, Salmo 9. La paloma de los parajes distantes, Salmo 56, interesante, muy importante. El Salmo 51, por ejemplo, cuando el profeta Natán le visitó después de que se le había unido a Betsabé, Salmo 51. Salmo 56, cuando los filisteos se apoderan de él en Gat. Salmo 63, cuando estaban en el desierto de Judá. Salmo 60, cuando David luchó contra Aram de Naharajim y Aram de Sobá, y Joab de vuelta derrotó a Edom en el valle de la Sal, 12,000 hombres. Maravilloso. Hay un punto que quisiera presentar en el cierre de nuestra jornada para el día de hoy, y es recordar que nuestro amado Yeshua también hizo alusión en varios aspectos a los salmos. Es importante que recordemos que Yeshua continuamente mencionaba los salmos y hacía presente recordando. Cuando nosotros hablamos del Tanakh, vemos que en la distribución del Tanakh están los primeros 5 libros de la Biblia o de la Torá, y también tenemos los Nevim, los Ketubim, y ahí encontramos el libro de los Salmos. Por eso, cuando Pablo o cuando los profetas o el mismo Mashiach, repito, hacían alusión a los salmos, ellos mencionaban puntualmente algunos textos de los salmos. Así es que
En términos generales, y ya para resumir y cerrar nuestra jornada, el libro de los Salmos tiene un poder. El título que colocamos a este mensaje fue El poder sanador de los Salmos. Cada vez que pasemos por una situación, amados hermanos, cualquiera que sea, en la salud, en la economía, en cualquier circunstancia donde te encuentres, necesitamos proclamar el salmo correcto en el momento correcto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Les voy a dejar una tarea, mis amados hermanos. ¿Qué tal si empezamos con un ejercicio? Sencillo. Es un ejercicio de disposición, dedicación y responsabilidad. Necesitamos leer los 150 salmos. Propongámonoslo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillamente, pues, tomar el tiempo. Vamos a hacer una promesa personal con el Eterno. Es mi decisión personal. Cada día, temprano en la mañana, voy a leer 1, 2, 3 salmos. De pronto 5 salmos. No nos quitarían mucho tiempo. Cuestión de media hora. Por lo menos leerlos. No estoy pidiendo que los aprenda, no estoy pidiendo que haga un estudio de cada uno de ellos, solamente que hagamos una lectura. Nos sirve como ejercicio de lectura, nos va a servir como conocimiento de la palabra y nos va a servir especialmente para saber puntualmente en qué salmo estamos trabajando. Muy importante. Entonces empezaremos con el Salmo 1 y seguramente avanzaremos al 2, 3, 4 y 5. Creo que si lo hacemos de 5 en 5, pues realmente en muy corto tiempo daremos una lectura total a los salmos. Hagamos el ejercicio, hermanos. Los invito, propongámonos. Vamos a ver a partir del día de esta semana, primer día de semana, el domingo, los primeros 5 salmos. Y vamos a empezar continuamente. Una vez terminemos la lectura de los 150 salmos, entonces, ¿qué va a suceder? Ya sabemos, seguramente que ya sabemos, cuando yo esté frente a una situación en particular, ya sé que estoy ubicado en un salmo en particular. Vean mi ejemplo, Salmo 20. Adonai te oiga en el día de conflicto. El nombre de Adonai de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Hagan memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Me pasé una palabra importante. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Elohim. Conceda a Adonai todas tus peticiones. Estamos pidiendo una victoria, alcanzar una meta, alcanzar algo importante, una labor, una profesión, una parte académica. Y el Salmo 20 nos dice, oración pidiendo la victoria. Ahora conozco que Adonai salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Adonai, nuestro Elohim, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. Maravilloso. Y así haríamos el ejercicio con todos y los demás salmos. Miren este, por ejemplo, Salmo 32. La dicha de pedir perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, mis amados, esto solo para que tengamos una idea del poder milagroso de los salmos. Probablemente hoy nuestro afán materialista, nuestro afán, a veces nos ocupamos tanto de querer aprender y aprender y aprender y aprender teología o llamemos Torá, que nos olvidamos de este regalo tan extraordinariamente importante que Adonai nos dejó, el libro de los Salmos. Tal vez no lo habías descubierto, tal vez sea la primera vez que lo escuchas. Por eso me interesa tanto, amado hermano, que hoy, que el Eterno dispuso este tema en nuestros corazones, hagamos todos el ejercicio, ustedes y por supuesto yo lo voy a hacer, 5 salmos diariamente. De tal manera que podamos establecer exactamente dónde está cada salmo, dónde está cada oración y dónde está cada llave que yo pueda usar según la necesidad. 150 necesidades diferentes que las puedo realizar a través de oración o a través de un cántico. Y para cuando alguien nos diga, hermano, ¿puede orar por favor? No salgamos con una excusa tan común como decir, qué pena, es que no sé orar, o bueno, es que yo no sé orar muy bien, por favor. No, vas a tener los salmos en tu corazón. Y lo que tienes que hacer es la tefilá a través de los salmos. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Una semana maravillosa para todos ustedes. Un tiempo también muy especial en el Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Gracias y hasta la siguiente semana. Aquí estaremos en Torá al Instante. ¿Listo para un cambio? En Israel Casa Integral ponemos a tu alcance los recursos esenciales que lleva a los participantes a través de 6 métodos fáciles para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra con los pastores Alfaro. Los materiales de las campañas de trabajo junto con las lecciones dirigidas por los pastores Alfaro en video. Inspira a cada miembro a no ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. También fortalecerá su pasión por la palabra de Adonai, junto con las enseñanzas de los pastores en talleres. Suscríbete en las diferentes campañas. 50 días de sanidad matrimonial. 30 días de Isaías 61, sanando tu dolor emocional. 41 días de sanidad en mayordomía financiera. 50 días de intersección por nuestros hijos. 30 días de justicia y bondad. 7 semanas de entrenamiento de intercesores. 50 días de Tikum, sanidad de adentro hacia afuera. 41 días de Emunah, fe sobrenatural. 40 días en la Torá. Únete con nosotros a esta maravillosa familia de Adonai, Israel, Casa Integral. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.
Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.